Libro de Proverbios capítulo 11 versículo 31. Y seguimos con esta serie, Dios de retribuciones. Y hemos hablado hasta el día de hoy acerca de tres prédicas, tres temas. Número uno, hablamos de llegó mi pago, basados en Isaías capítulo 61, que es el texto lema de esta proclama profética 2019, el año agradable. ¿Cuántos tienen un año agradable? Y hablamos de venganza, que viene del hebreo nakam, que significa también retribución. Y compartíamos en ese primer tema que llegó mi pago, creyéndolo como una palabra de fe. Pero comenzamos a aprender ahí en Job 34 de que nuestra paga, la paga de Dios, es justa y Dios le da a cada uno según lo que merece. Número 3, estuvimos hablando acerca de su buena paga, basado en el Salmo 99, versículos 6 al 9, de que la paga del Señor es buena para aquellos que han trabajado bien, han hecho bien la obra para Él y han vivido bien para Él. Número 4, lo compartía la pastora Ingrid hace 15 días en Jeremías 51-56, hablando acerca del Dios de retribuciones. Él dará la paga. Amén. Amén. Hoy tocamos este tema que parece que no, pero sí. Y el título, diga conmigo, es tiempo. Dígalo duro, con confianza, diga, es tiempo que comience el juicio de Dios. Diga, el juicio de Dios. Dice Proverbios capítulo 11 versículo 31. Dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Dónde? ¿Dónde será recompensado? Y nuevamente aclaro, y siempre lo aclararé en esta prédica, que cuando estamos hablando de esta retribución, no estamos hablando de salvación. La salvación es un tema que está claro en nuestros corazones y es un tema de gracia. Y que Cristo lo da de acuerdo, Él se lo entrega, ¿verdad?, a la humanidad, de acuerdo a su sacrificio, Cristo lo da. Pero sí hay un principio de reino en que en cuanto a lo que tú siembras, eso recoges. Y aquí nos está recordando Proverbios capítulo 11, el proverbista en el versículo 31 está diciendo que el justo será recompensado en la tierra. Luego dice, cuanto más el impío y el pecador, es decir, que habrá paga para el uno y para el otro. Amén. Cuando tocábamos el tema de que su paga es justa, que fue el segundo tema de esta proclamación, de este tema de retribución, basado en Job 34, donde Eliú le habló a los amigos de Job, a Elifaz, a Bildad y a Zofar, y Eliú era el más joven de todos. Nosotros compartimos varios puntos allí, no voy a decir toda la prédica por asuntos de tiempo, pero en el punto número 1 de esa prédica decíamos que la retribución la determina Dios, que la retribución no la determina el hombre en cuanto a que yo quiero que me paguen esto, no, sino que Dios, de acuerdo a lo que el hombre ha sembrado en justicia, va a pagar. El versículo 11 de Job 34 dice, porque Él pagará al hombre según su obra. Dios va a hacer ¿qué? Va a pagar al hombre según su ¿qué? Su obra. Y le retribuirá conforme a su camino, conforme a su andar en la vida. Y en ese primer punto de su paga es justa, decíamos que la retribución la determina Dios. El tercer ítem que tocamos es que su paga es completa. Su paga es completa. ¿Cuántos lo creen? Cuando dice porque Él pagará, esa palabra pagará viene del hebreo en original shalam, S-H-A-L-A-M, shalam, que significa recompensar o premiar. Pero shalam lleva que esa recompensa, ese pago se denota en un concepto de que está completo.
O sea que no hay ningún pendiente, sino que Él lo que debe darte te lo da completo. Ahora, si tú sientes que todavía falta, no se trata de que Dios es injusto, sino de que te ha faltado sembrar algo para poder cosechar ese algo. Dicen amén. Estamos claros en eso, ¿verdad? Pero es muy importante entender que Shalom nos lleva al concepto de que Dios no se quedará con nada y que la paga de Él no solamente es completa, sino que también es justa. Ahora, este proverbio está hablando del pago de Dios a los justos y a los pecadores. El pago de Dios a los justos, a los pecadores. Estamos diciendo, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, pero también el impío y el pecador. Y como para poder predicar y poder impartir y poder enseñar en el ambiente espiritual ministerial, si algo necesita el creyente, el ministro, es conocer la palabra, ir aprendiendo la palabra. Porque si usted predica solamente experiencia y no echa mano de la palabra, usted se va a equivocar. Y el apóstol Pedro, escribiendo su primera carta universal, en el capítulo 4, versículo 15 al 19, él echa mano de este proverbio. El apóstol allí en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 en adelante, dice esto: así que ninguno de vosotros, el texto, el grupo, el bloque del escrito se está refiriendo a la vida del cristiano y a los padecimientos del cristiano. Cómo el cristiano padece. Porque este es un camino de rosas, pero que tiene espinas. Amén. Cómo el cristiano padece. Y él aquí dice, el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca en la vida por homicida, ladrón, malhechor o chismoso. Ah, no, sí, ¿cómo es que dice? Por entremeterse en lo ajeno, lo dice tan bonito Pedro, ¿verdad? Alguien le dijo a Pedro, Pedro, no digas eso, dilo de otra manera. Entonces él lo puso esa frase tan hermosa, ¿verdad? Ahí dice, que ninguno sufra porque mata a alguien por homicida, ni porque es ratero, ni porque es malhechor, o porque es chismoso. Versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Qué tremendo. Es decir, que si usted se tratan de burlar de usted en la universidad, en el colegio, en el trabajo, la familia, porque usted es un hombre, una mujer de Dios, y usted quédense quieto, vaya, atienda, ayúdenmelo. Sí, entonces escuche, aunque usted lo ataquen porque usted es alguien que le es fiel a Dios en cualquier lugar, aquí el apóstol Pedro está diciendo, ¿qué está diciendo? No se avergüence. No se avergüence porque alguien dice que no estás rumbeando como antes, o no eres desordenada, o te estás perdiendo, estás envejecido, estás envejecida, te estás perdiendo lo bueno de la vida, etcétera. No, aquí dice que cualquiera que padezca como cristiano, no se avergüence, avergüéncese. Si usted sí está metido en problemas por homicida, por ladrón, por malhechor o por chismoso o chismosa, también aplica. Amén. ¿Sí está entendiendo? En esa línea va el apóstol. Pero ahora dice algo interesante. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Decía esta mañana que el día martes en la noche pasó un suceso no común en nuestra ciudad. Y que los medios, la alcaldía, casi nadie ha dicho nada de eso. Yo creo que debería haber un debate en la ciudad ya para mirar los esquemas de emergencia
y comenzar a ponernos como más serios con el tema de construcción. Porque hubo un movimiento telúrico que inicialmente lo habían clasificado en la población de Sitio Nuevo Magdalena, al otro lado del río Magdalena, con una intensidad de 3.9, y después de corregir la ubicación resulta que está más o menos por el Cementerio Universal de Barranquilla con una intensidad de 4.3. Y no es común. Y aquí que nosotros tenemos métodos constructivos tan especiales, porque no sobra el jefe de la casa, genio, bastante creativo, que dice que para qué vamos a usar un ingeniero civil que vale mucha plata, ¿cierto? Digámosle un maestro de obra que nos haga el segundo piso. El maestro de obra lo hace de acuerdo a sus cálculos, lo que él cree, pero no le ha puesto matemática ni ingeniería al tema. Y hace su cálculo, y hace su construcción, y estamos a riesgos de verdad de catástrofes, porque un edificio no están hechos con las medidas, con la responsabilidad de ser antisísmico, porque no es una tierra muy dada de esta región a eso. Cuando pasó eso, a mi mente, se lo digo, se lo confieso acá, me vino a mi mente juicio de Dios. Juicio de Dios. Martes de carnaval, se murió Joselito, más de un Joselito que viene por acá, estaba Joselito. Hay otros que han seguido por ahí de Joselito todavía. Entonces yo decía en mi cabeza, dije, eso es juicio de Dios. Comenzó a llegar el video de una que salió en cuera por ahí caminando. Loca, mano, hay que estar loco. Bueno, en fin. Y la otra por allá y el otro por allá en fin, todo el desastre que pasa en un carnaval. Y en mi cabeza juicio de Dios. Mas sin embargo, comencé a masticar del tema y a orar y a ponerle atención a lo que ocurre, porque a veces ocurren cosas y uno se las pasa por alto, pero Dios está diciendo cosas. Y el Señor me llevó a orar acerca de esto, del juicio de Él. Y dice este versículo, el apóstol Pedro, capítulo 4, primera de Pedro 17, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin en aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Está citando Proverbios. El 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Diga: Señor, envía mayor bendición a tu palabra. Abro mi corazón para escuchar tu voz. Gracias, Señor. Decimos amén. Diga amén. Gloria a Dios. La palabra juicio que aparece aquí en el versículo 17 viene del griego krima, K-R-I-M-A, krima, que significa una decisión que puede ser a favor o puede ser en contra. Habla de un juzgamiento. Entonces es la etapa, el juicio es la etapa en que se define, basados en las pruebas, la inocencia o la culpabilidad. El cielo, lo he dicho en clase de guerra espiritual, pero viene bien hoy. El cielo es como un juzgado y tiene todos los elementos de un juzgado. Tiene un juez justo, que es nuestro Padre Celestial, que va a tomar sus decisiones basado en ¿qué? En obras, es decir, en pruebas. Y todo está escrito en las acciones de las personas, está escrito. O sea que hay pruebas escritas. Amén. Hay un acusador. Apocalipsis dice que Satanás acusa a los santos de día y de noche, está acusando todo el tiempo. De día y de noche está levantando querellas. Hay
un abogado defensor, la palabra enseña que Jesús, en él hallamos ¿qué? ¿Qué hallamos? Abogado. Entonces, cuando viene la acusación del enemigo, el juez justo mira al abogado defensor. Y el abogado defensor va a mirar las pruebas y va a decir si el acusado es inocente o es culpable. Lo va a decir. Amén. Entonces, aquí vemos que hay un principio de que Dios va a evalúa a la humanidad. Pero el apóstol Pedro revela que el juicio comienza por casa. Entonces diga conmigo, número 1, diga, comienza por la casa. Contrario al pensamiento nuestro en cuanto a que cuando llega el momento del juicio de Dios, ese juicio debe comenzar por el que hace lo malo. Bíblicamente el juicio comienza por el que hace lo bueno. Es decir, que cuando Dios va a mirar una situación, Él va a comenzar por el bueno, no por el malo. Cuando usted clama por un juicio sobre alguien, sobre algo, Dios va a mirarte a ti primero. Decíamos ahorita que cuando pasan este tipo de cosas, un temblor, un martes de carnaval, se nos viene a la mente juicio de Dios. Pero bíblicamente ese juicio primero es a la iglesia del Señor. Ese juicio, antes de ser hacia el que está lejos de Dios, el que se la pasó en la vía 40, enmaicenado con todos los demás perendengues, antes de ese, primero mira a la iglesia. Primero te mira a ti y me mira a mí. Es lo que hace en una familia, es lo que hace en una casa, es lo que hace en un ministerio. Antes de ir a mirar al malo, al impío, primero mira al justo. ¿Por qué? Porque el accionar del pueblo justo va a determinar el estado del impío. ¿Cómo así, pastor? Pues simple, si una iglesia, en lugar de ir al perdido, meterse donde están la gente consumiendo, meterse con los que están en la empresa, en el pecado, en la universidad, en el colegio, en lugar de hacer todo eso, de ir y predicar a toda esa gente, la iglesia está haciendo otra cosa, el nivel de impiedad de esos impíos será mayor porque la iglesia no está haciendo su función. Amén. Entonces, el accionar de la iglesia va a determinar el estado del impío. El accionar de la iglesia va a determinar si nuestro departamento es un departamento de gente buena o mala, porque la iglesia es la que tiene la sal para darle sabor a este mundo. La iglesia es quien tiene la luz para iluminar a este mundo que está en oscuridad. Y si la luz es poca, la oscuridad será mayúscula. Por eso es que Dios siempre demanda la necesidad de al menos un hombre. Y cuando digo un hombre, decía esta mañana y lo aclaraba y lo aclaro, no se refiere solamente a un varón, se refiere a un ser humano, una mujer o un hombre. Dios demanda un hombre. Ezequiel, usted lo ve en casa, capítulo 22, versículo 30, habla de que buscaba un hombre y no lo hallé. Un hombre que se coloque en la brecha, un hombre que levante vallado, un hombre que se prepare, dice el versículo, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces, cuando pensamos en que viene un temblor, un terremoto, puede haber un tsunami, si se corre
ese epicentro unos kilómetros al mar y el epicentro es un poco más fuerte en el movimiento, se levanta un tsunami. O si el movimiento es dentro del río, se levanta el río, se sale del cauce. No pensamos. Pasan las cosas y nosotros seguimos viendo la novela y seguimos viendo el reality de turno y seguimos el Junior y seguimos otra cosa y no sabemos lo que está pasando, no discernimos. ¿Sabe por qué? Porque estás dormido. Y la iglesia determina el nivel de impiedad de la tierra. Busqué un hombre que levantara vallado y no lo hallé. Un hombre que se pusiese a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo encontré. Ese hombre tienes que ser tú. Esa mujer tienes que ser tú. Pero Dios lo está buscando y la pregunta es, ¿dónde estás tú? Y veo a la luz de la palabra 3 casos, hay muchos más, pero 3 casos donde hay un juicio de Dios. Primero, en la vida de Noé, Génesis capítulo 6. Noé está en un tiempo donde la tierra, la maldad se ha levantado, donde la gente tiene el corazón para lo malo, dice este pasaje. Y Dios toma la decisión de reducir la vida del hombre a 120 años. El Salmo 90 habla de que el hombre, habla de una nueva tasa, dice de 70 años y los más robustos hasta 80. O sea, si usted se está dando cuenta, cada vez está bajando más la tasa de vida en edad. ¿A causa de qué? De la maldad. Y enseña ese capítulo 6 una cosa muy dolorosa, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y que Dios se arrepintió de haber hecho la creación. Es decir, que cuando Dios ya define que va a haber un diluvio, estaba pensando no solamente en destruir al hombre, sino en destruir la creación. Se acababa el tiempo. Pero dice el versículo 8 del capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando se levanta un hombre, ese hombre cambia el ciclo de muerte. Ese hombre cambia el ciclo de destrucción. Cuando en una familia se levanta al menos uno, ese uno va a cambiar el círculo de destrucción que ha estado en esa casa. Aunque han sido años de maldición, de pecado, de desorden, de alcoholismo, de adulterio, de destrucción, de hijos por la calle. Pero si se levanta al menos uno, ese uno cambia el ciclo. Alguien tiene que levantarse en casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Y luego en el versículo 1 del capítulo 7 de Génesis, es decir, el siguiente versículo, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire lo que está pasando. Noé, dice esta palabra, que fue hallado con gracia delante de Dios. Y la gracia no es que Dios, ay, me causa gracia este y aquel no. Ay, es que este es como bonito y aquel es feo. No, Dios no es así. Así es el hombre, Dios no es así. Dios no está mirando tu biotipo para ver si tú, no. Dios está mirando algo más. ¿Y cómo halló gracia Noé? Porque dice el siguiente versículo, que a ti te he visto como justo delante de mí. Es decir, que Dios está buscando hombres justos. Ahora, la bendición de haber hallado gracia en Noé, no solamente lo alcanzó a él, sino que lo alcanzó a su familia. Es decir, que la gente que haya gracia delante del Señor, Dios comienza a hacer cosas en su casa. Si todavía Dios no está haciendo cosas en tu casa, es porque necesita encontrar en ti mayor gracia. Algo se necesita en tu vida para que se vea algo en Dios, algo lo vea Dios, que cambie su dictamen en tus generaciones. La vida de la familia de Noé fue salvada a causa de Noé. Y con ello
fue salvada la humanidad. Y no solamente la humanidad, sino también la creación. Este momento en la historia bíblica es un momento de quiebre, porque estaba a punto de desarmarse el plan de salvación. En lugar de Dios porfiar con el hombre, dice que ya mi espíritu está cansado de contender contra el hombre. Él podía, en lugar de echar para adelante la historia, acabarla aquí. Y no existiría nada, no existiría este momento, no existiría esta prédica, no existirías tú ahí sentado, no existiría nada de esto, porque Él tomó otra decisión. Pero un hombre marcó la diferencia. Un hombre marcó la diferencia. Ahora en Génesis 19 está la vida de Lot. Lot, sobrino de Abraham. Ellos se separan porque habían crecido tanto que comenzaron a tener problemas. Y dice la palabra que Abraham dice: ¿sabes qué? Tú toma para un lado, yo para el otro, escoge tú el lugar. Lot escogió el lugar de acuerdo a lo que parecía en sus ojos. Buscó la llanura, la parte más frondosa, y le dio a Abraham la peor parte. Lo que no sabía Lot es que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final es muerte. Usted no puede tomar decisiones nada más por lo que sus sentidos ven, sienten, escuchan. No tome decisiones porque tiene un pálpito. Que tengo un pálpito, ¿sí? Un pálpito, pastor. No tome decisiones porque tiene un presentimiento. Es que tengo un presentimiento que me va a ir bien. Eso es para la gente que no tiene a Dios. El hombre y la mujer que tiene a Dios va al altar. Y Dios se le revela y le habla, y Dios le muestra, y Dios le dice. Dios le habla. Amén. Amén. Y enseña ese capítulo 19 que 2 ángeles llegan a Sodoma a visitar a Lot. En Sodoma, la tendencia de la ciudad era a que el homosexualismo estaba en boga. Y cuando los hombres de la ciudad se dieron cuenta que habían 2 nuevos en el barrio, le comenzaron a caminar. Y van a la casa de Lot y le tocan la puerta y dice: abre, porque estás tú solamente con ellos allí. No seas egoísta. Carne fresca. Como en otras iglesias, no, aquí no pasa eso. Que llega así como una hermanita nueva y entonces comienza un poco. No, eso es otra iglesia, no es acá. Así, y hasta peor. Entonces salen estos hombres y tocan en la puerta. Pero Lot demostró reverencia. Él se postró delante de esos ángeles. Y él defendió a esos varones de Dios. Tan tremendo que Lot toma la posición delante de los de Sodoma y les dice: saben que a estos hombres no los toquen, vienen de Dios. Aquí están mis 2 hijas que no han conocido varón, tómenlas a ellas si quieren. Y estaban tan podridos esos los de Sodoma que ni siquiera a las doncellitas le echaron el ojo, querían era a esos que estaban allá adentro. Grave la ciudad, grave la ciudad. El pecado había subido de tal manera que Dios tomó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, ya no con un diluvio, sino con fuego. Y Dios tuvo misericordia de Lot. Y dice la palabra que los ángeles lo sacaron de la ciudad. Y el versículo 17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero la esposa de Lot miró atrás y se convirtió, dice la historia bíblica, en una estatua de sal. Murió. Y luego sigue enseñando el relato que las hijas de Lot, acostumbradas a ese desorden inmoral de Sodoma, ahora vienen y embriagan al papá para tener intimidad con él y poder quedar embarazadas de Lot, porque estaban desesperadas y creían que no iban a tener descendencia. Había inmoralidad en la casa.
¿Por qué? Porque la casa de Lot se había desenfocado del propósito de Dios. Entonces aquí vemos algo más. Vemos de que en el caso de Noé, Dios mira el corazón de Noé, haya gracia y por él, la familia de él y la humanidad es salvada. Pero ahora hay otro caso donde ya Dios salva a Lot, salva una familia, pero la familia no toda siguió en esa intimidad y en esa santidad delante de Dios. Tomaron decisiones erradas las hijas, la esposa, porque la salvación es individual. Y aunque usted sea factor de bendición, de todas formas la familia tiene que tomar una decisión. No puede la familia estar sometida solamente a la decisión de uno de los miembros. Todos deben entrar a los pies, llegar a los pies del Señor. Y luego vamos a un caso aún más general, que es la vida de Jonás. El profeta Jonás, profeta menor, habla la palabra de que recibe el mandato de ir a predicar a Nínive. Usted sabe que él huye a Tarsis. Y el capítulo 4 de Jonás enseña que Jonás, a pesar de tener la unción de Dios, no tenía el corazón de Dios. Se necesita una iglesia que entienda que el juicio va a comenzar por la casa. Y la iglesia debe entender que se debe tener el corazón de Dios. Porque hay gente que en nuestro parecer merece la muerte. Hay gente que a nuestro parecer merece la destrucción, merece todo lo malo. Pero nunca podemos olvidar cómo Dios mira al hombre. Y este hombre, en lugar de ir a Nínive, se va a Tarsis. Y usted sabe el resto de la historia. Lo importante de esto que es que Lot a él le costaba llevar un mensaje de salvación para que luego la gente se arrepintiera. ¿Sabe por qué? Porque quedaba en entredicho su palabra profética. Porque él decía: arrepentíos, en 40 días va a ser destruido Nínive. Y era tal la unción que tenía que toda la ciudad, desde el rey hasta el perro, comenzaron a ayunar y a clamar por misericordia, y se salvó Nínive. Pero Lot dice, Jonás dice, perdón, ¿para qué me pones a predicar si se iban a salvar? Y Dios dice: hay que tener misericordia, Job. Oh, Jonás, hay que tener misericordia. Entonces aquí hay algo que quiero compartir. Que el juicio comienza por casa, iglesia. Pero la casa tiene que enfocarse en el propósito de Dios, en el juicio de Dios. Para poder alcanzar al perdido, usted tiene que comprender que hay un juicio de Dios para cada persona. Y que ese juicio tiene que hallar a la persona inocente para que pueda mantener la bendición. Pero si la iglesia no se enfoca, si la iglesia está mirando para otros lugares, si la iglesia no hace lo necesario, el juicio va a comenzar por casa. Y Dios nos va a demandar a nosotros. Dios te va a demandar a ti por los tuyos. Dios te va a demandar por tu familia que está lejos de Dios. Y que tú, en lugar de enfocarte en ganártelos, tú estás mirando otras cosas. Y has priorizado en otras cosas. Porque hay desenfoque, estás desenfocado. Además, la casa debe saber priorizar para estar en los momentos claves, en el entorno correcto. Y decía en esta mañana que no es posible que nuestra ciudad y nuestro departamento, que en estos días se suma en una condición caótica de pecado, de inmoralidad, muchos de nosotros, en lugar de meternos en la presencia de, si vas a campamento, no, pero no, ni siquiera digo eso, por lo menos meterte en la presencia, no, muchos en la playa, en el paseo, en el río, en el mar, en la comida,
en el deleite y la ciudad destruyéndose. ¿Qué ocurriría si en lugar de ser 4.3 fuese 7 puntos? Yo estuve en un 7.2.5 en México y temblaba, hermano. Ese hotel era un hotel robusto, grande, y eso temblaba como un barco. Y es una nación preparada para el terremoto. Nosotros no estamos preparados para un terremoto. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de ser un 4.3 fuese un 7? Mientras tanto tú estás allá en el deleite y en tus pasiones. Yo no le digo a usted que no descanse con la familia. Por el contrario, lo animo. Pero entienda y discierna los tiempos de Dios. Entienda que todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Yo como pastor podría irme como persona, recoger a mi esposa, a mis hijas, tiempo de carnaval, me voy para otro lugar a descansar, porque créame que bastante agotado que estamos, pero no, estamos donde tenemos que estar, porque cuando los reyes van a la guerra, los reyes tienen que estar en la guerra, porque si el rey no va a la guerra, ocurre que se queda en palacio, y si se queda en palacio va a mirar lo que no tiene que mirar, y va a caer con lo que no tiene que caer. Le decía esta mañana, yo esperaba que al menos un hombre, alguien en la iglesia me dijera: pastor, déjenos la iglesia abierta los 4 días, que vamos a ayunar, que vamos a orar, que vamos a estar en vigilia, que vamos a orar por los que están en campamento. Ni uno, 0. Y se supone que es una iglesia de oración. Y se supone que son gente que aman las almas. ¿Dónde está tu amor por las almas? Hay una prioridad en tus deleites. Hay una prioridad en tus deseos. Nos hemos vuelto un pueblo egoísta. Muchos le han rogado al Señor por un carro, por un vehículo, por un esposo, por una esposa. Dios le ha dado carro, casa, beca, esposo, hija. Ya no van a campamento. Pastor, es que no. A mí me hace daño acostarme allí. Pero cuando no había, el cucayo era lo que te comías. O decían: yo llevo y yo cargo los parlantes, no tengo para pagar, pero llévenme, yo trabajo. Pero hoy que tienes, ya hoy no te interesa. Porque no hay prioridad. Porque la prioridad cambió. Y el juicio comienza por casa. Cuando Dios mira a Barranquilla para apretar esta ciudad, va a mirar a la iglesia de Barranquilla. Primero que todo lo va a mirar a usted y a mí. Y eso va a determinar el grado de acción de Dios contra la ciudad. Un hombre marcó la diferencia. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Estás pensando nada más hacia adentro. Solamente piensas en tus faltantes, porque te has olvidado del propósito de Dios. La casa debe estar en orden. Tu vida tiene que estar en orden. Tus prioridades tienen que estar en orden, porque hay gente que se está perdiendo en el pecado. Hay gente que está lejos de Dios. Nosotros no tenemos que esperar una semana antes para ir a orar o ir a predicar para que la gente no vaya al carnaval, o meternos dentro del carnaval a predicar. ¿Por qué no comenzamos ya? ¿Por qué no nos esforzamos más? ¿Por qué no vamos a aquellos que están dirigiendo la danza del no sé qué, la danza del sí sé cuándo, y explicarle la verdad? Y decirle: mire, este es el principio espiritual de eso, y esta es la maldición que usted está enfrentando, y por eso las cosas están así. No, que lo haga otro, que lo haga el pastor. Yo tengo que irme a la playa, yo tengo que irme a comer la mojarra, yo tengo que ir a cargar a mi hija, a mi hijo. Yo tengo que distraerlo. Pastor, ¿quién más va a pastorear al hijo? ¿Y quién va a cuidar al hijo? A mí. Nos ha tocado soltar hijos, hijas, para ir a servirle al Señor. Soltar oportunidades en la profesión. Estar en otras latitudes, haciendo muchas cosas con tal
de ser un hombre que marque la diferencia. Porque tenemos que aprender a negarnos. Me aterra ver una iglesia desenfocada. Llena mi corazón de tristeza a alguien que teniendo cómo ir no va, porque el dedito no lo puede bajar. Iglesia, Barranquilla nos necesita. La nación nos necesita. Y la nación se está perdiendo. Estamos en un despiste absoluto. Le pregunto a cualquier joven, ¿sabe lo que es el plan de desarrollo de la nación? ¿Sabe que están metiendo unas normas allí que van a afectar a nuestros colegios? Y creen que están jugando con los intereses de nuestros niños, y se lo vengo diciendo. Y tiene que despertar la juventud. Por estar creyéndole a 2 o 3 por allí, bandidos creyéndole, están tragando entero. La nación necesita una iglesia metida en la presencia de Dios. Pero es que hemos abandonado el altar. Hemos abandonado la misión. La misiología está echada a un lado. Hemos abandonado la búsqueda. Hemos abandonado la intimidad. Hemos abandonado todo y nos hemos concentrado solamente en un Dios que bendice, entre comillas, bendice. Y los púlpitos se han llenado solamente de palabras positivas, de prédicas emocionales, de cómo hacer dinero. ¿De qué sirve el dinero si te está perdiendo el alma? Si el dinero fuese lo que marcara la diferencia, los millonarios no necesitaran a Dios, y lo necesitan más, porque su dinero no puede comprar felicidad. Reunido en estos días, una reunión de trabajo, estaba uno de los abogados más prestantes de esta ciudad, multimillonario, pidiendo oración, porque sus hijos pasando por unas crisis, uno pasando por crisis psicológica, el otro pasando por una crisis de cáncer, y el dinero no lo puede pagar. Mientras tanto, nosotros desesperados por hacer dinero, a como sea. Lo que nos falta es ser buenos mayordomos, porque no somos capaces ni siquiera de administrar el ministerio que Dios nos ha dado. Celebro a esos jóvenes que llegaron a los pies del Señor y que tomaron la decisión de bautizarse en campamento. Quisiera que la iglesia viera de verdad la batalla que se libra. Orábamos por jóvenes que se están flagelando, muchos con batallas de suicidio. Nos mostraban en el campamento los antebrazos, las jovencitas, marcados de aquí a acá, marcados con flagelaciones. El otro perdido en la droga, el otro anhelante de salir del homosexualismo, el otro tratando de salir del satanismo, de la droga, del alcoholismo. Y yo creyendo que la gente está orando conmigo por eso. No, están en el paseo, están en la playa, están comiendo, están en otra cosa. Pero tomé una decisión en el Señor. Y es que Él está buscando su nombre. Y yo no sé si usted hoy sale con esa misma decisión de aquí. Pero yo le dije al Señor: Señor, cuenta conmigo, Señor. Así sea que me dejen solo y me toque quedar sin garganta, no voy a dejar de servirte a ti, Señor. Porque hay gente que hay que arrancarle de las garras al mismo enemigo. Nuestra juventud, el enemigo se la quiere llevar. Dios tiene que hacer algo. Algo tiene que hacer el Señor, pero necesita tus manos, necesita tu boca, necesita tu accionar. Tienes que despertar. Y créame que mi intención no es hacerlo sentir mal, no. Mi intención es traerle una verdad. Si la palabra lo ofende, pues gloria a Dios que lo ofenda, porque significa que está cumpliendo uno de los propósitos que tiene que exhortar.
Pero tenemos que rescatar la misiología. La misión tiene que ser levantada. Alguien lo tiene que hacer. Número 1, santifíquese más. Santifíquese más. Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 10, la parte B del versículo, dice: porque el tiempo está cerca. La parte B del versículo 11: y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Noé edificó un altar. Un altar simboliza la santificación. Mientras que la iglesia vaya al altar, será una iglesia más santa. Porque hay gente que se quiere santificar en sus propias fuerzas y argumentos. Pero el único lugar donde el pecado es consumido es en el altar. Ahí yo voy con mis imperfecciones. Ahí yo voy con todo lo malo que soy, con lo que no le sirve a Dios, y me presento delante del Señor. Y el fuego de Dios va a consumir todo lo que no viene de Él. Y cada día voy a ser purificado más y más en el Señor. Pero hay gente que no quiere morir a su carne. Hay gente que no le tiembla el pulso. Que algo pase dentro de tu interior. Al menos algo se siente. La iglesia que camina en la santificación tiene que ser luego una iglesia que avive el don. El libro de Habacuc en el capítulo 3, versículo 2, el versículo dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Y cómo aviva Dios la obra en medio de los tiempos? Como lo dijo Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. ¿Por qué? Porque un creyente, un ministro con el don avivado, será una persona que cuando avance las señales le seguirán. Que cuando ore por el atormentado va a ser libre. Que cuando ore por el enfermo va a ser libre. Que cuando ore por el que está con enfermedad, viene el milagro. Se necesita una iglesia llena de unción. Pero se necesita que esa unción se avive en medio de los tiempos. Retomemos la misión, santificándonos más, avivando el don, predicando la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Se necesita una iglesia que vuelva a predicar. Que le duela el mendigo, que le duela la que está en la prostitución, que le duela el jovencito que está vendiendo su cuerpo, que le duela la que se está flagelando, la que se está tratando de suicidar, que le duela el que está en el adulterio, que le duela el que está en el robo, que le duela. Una iglesia que apenas vea a alguien que necesite de Dios, predique. Si usted se enfoca en el correcto andar en Dios, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Pero yo creo que se necesita un despertar en esa pasión por el perdido, porque será lo único que te mueva, lo único que te mueva para hacer. Si uno se detiene a pensar en quién te quiere, en quién te ama, en quién te pone atención cuando predicas, no predica uno. Los predicadores nos abstenemos de tiempo, de cosas. Yo dejo de atender a mi esposa, a mis hijas, mi propio cuerpo, mi propio descanso, con tal de traer algo que predicar acá. Pero muchos no lo valoran, no le interesa. Muchos creen que para eso le pagamos. Pero a mí no me mueve nada, sino solamente una pasión por cumplirle a Él.
porque a Él le plació. Y si usted atiende o no atiende, si usted cambia o no cambia, eso es problema suyo con Dios. Yo cumplo con hablarle la palabra de Dios. Si usted de aquí sale igual como entró, ya eso es un problema suyo con Dios. Se necesita gente que predique a tiempo y fuera de tiempo. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde está la juventud apasionada por Cristo? ¿Dónde está la gente que está dispuesta a cruzar ríos, a cruzar valles, a estar en horas de transporte con tal de predicar la palabra? ¿Dónde está? Solamente queremos los pasaportes sellados. Pero hay gente que se está perdiendo aquí, en tu barrio, que cuando llegues y veas a la pandilla, acércatele. Muchachos, tengo una palabra de Dios para ustedes. Pero no, el temor nos ha embargado y la iglesia se ha callado. El carnaval está efervescente y cada vez sacan más lugares donde hacer carnaval, y la iglesia está dormida. Y hay muchos que ya ni van a campamento ni se quedan buscando de Dios. Ahora es el paseo, porque no les interesa nada que no sea sus deleites. Honra al Dios que te ha dado la vida. Honra a Dios, al Dios que te ha dado el talento para tu empresa, para tu trabajo, para tu negocio. Tienes vehículo, tienes recursos, ponlos al servicio del Señor. Ponlos al servicio de Él. La iglesia tiene que santificarse más, avivar el don, predicar la palabra. La iglesia tiene que hacer discípulos en el amor de Dios. Juan capítulo 13, del 34 en adelante, habla de que nos dio un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros de la misma manera que yo los he amado. Y enseña a Él que si nos amamos de esa manera, entonces el mundo sabrá que somos sus discípulos. Sus discípulos. Si bien yo entiendo que la iglesia es un hospital de gente enferma, que ahí viene, cada quien viene con una necesidad, también es cierto que aquí tienen que estar los cambiados, y que basta ya de estar hablando del uno y del otro. Gente que se mete en problemas vez tras vez por tener esa lengua tan descontrolada. Debería darte vergüenza. Repites cosas que ni sabes ni conoces, en lugar de estar predicando la palabra de verdad. Apenas hay un video viral de cualquier cosa, lo replicas. Pones en tu red social algo que está de moda, el reto de una cosa, ahí estás. Pero para predicar palabra de arrepentimiento, eso no es popular. No te van a dar like. No te van a dar like. Si te pones a mostrar la cola, el pecho, la espalda, los likes aparecen. Pero como hables de que hay que buscar de Dios, que hay que cambiar, los likes van a desaparecer. Pero hay que hacer la obra con amor. Y tenemos que anunciar el juicio de Dios. No nos dé temor. Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 habla de un ángel que lleva el evangelio. Uno de los tres ángeles, uno lleva el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo: temed a Dios, dadle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Anúnciele a su familia que hay un juicio que comienza por casa. Él va a mirar primero la casa. Póngase a pensar un domingo, si hubiésemos tenido el martes pasado un terremoto de magnitudes estrepitosas, hoy no estaríamos aquí así. Pero hay gente que
ni se inmutó. ¿Qué pasa si la casa de la familia se hubiese caído? ¿Qué pasa si el primo aquel, la tía aquella, la abuela aquella, el otro? No, ¿qué pasa? ¿Qué hubiese pasado? El Señor nos está regalando tiempo. Tiempo, ya hay una advertencia y no reaccionamos. Y por último, tiene que ser una iglesia que se santifique, que avive el don, que predique, que disipule, que anuncie los juicios, y que sea una iglesia que anuncie la pronta venida del Señor. Tiene que volver a tus labios predicar a un Cristo que viene otra vez. Una iglesia que predique el he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Se llama retomar la misión. Yo no sé usted, pero yo no quiero soltar lo que Dios me ha encomendado a mí para hacer en esta tierra. Si gustan de mí o no, si me aceptan o no, eso es problema del otro. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Para ti, Señor. Para ti, oh Dios. Para ti, Señor. ¿Por qué no nos colocamos sobre nuestros pies y levantamos nuestras manos al cielo? El Padre paga según las obras de cada quien. Yo creo que la ciudad está como está porque no lo merecemos que esté así. Creo que si la iglesia de verdad despertara, las cosas cambiarían. Pero lo que está pasando pasa en esta nación porque la iglesia está dormida. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de la iglesia del hermano fulano o perencejo. Hablo de ti, tú eres la iglesia. Hay que despertar. Levantamos nuestras manos a ti. Yo sé que estos mensajes no son populares. Yo sé que estos mensajes usted no va a dar ofrenda, nada. Estos mensajes yo sé que usted ni lo va a querer recomendar. Pero si usted tiene realmente pasión, usted va a tomar esta prédica y va a comenzar a dársela al uno y al otro y al otro y al otro y al otro hasta que se despierte el uno y el otro y que de verdad esto sea una iglesia despierta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dejemos de pensar hacia adentro y comencemos a hacer lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Levantamos las manos a ti, oh Dios, y adoramos tu nombre, Señor. Adora al nombre de Dios, adora al nombre de Dios.
Voy a pedirle a los ministros de la casa, los que son líderes de ministerio, los que están a cargo de algún ministerio o son los principales colaboradores de ese ministerio, que vengan aquí al altar, que vengan acá al altar. Yo creo que nuestra iglesia tiene que marcar una diferencia. Y si Dios nos está moviendo en esto, tenemos que ser caudillos. Y sé que Dios está despertando a otros pueblos. Dios está despertando a otras congregaciones. Y creo que nos tiene que despertar a nosotros también. Y creería que más de uno hoy aquí tiene que pedirle perdón al Señor. Y decirle: Señor, perdóname. Perdóname por dormirme. Perdóname por descuidar. Perdóname por no atender. Y aquí me presento, Señor. Aquellos que están liderando un grupo de oración, un grupo en casa, pase a frente también. Córranse más hacia adelante los que están aquí de primeros. Acérquese a la presencia del Señor. La iglesia tiene que despertar aún más. Te tiene que doler el perdido, te tiene que doler el vecino, el familiar, te tiene que doler. Oh, aleluya, 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 aleluya. Eres grande, Señor, eres grande. Oh, aleluya. Al Cordero. Iglesia, adora al Señor. Levantemos nuestra voz a Él. Adorar al que vive, al que vive y reina. Al Dios altísimo, al eterno Cordero de Dios, exalta. Clámele a Dios, clámele a Dios, clámele a Dios. Derrámese en su presencia. Derrámese en su presencia. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Adore a Dios, 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 adórele a Él. Al que vive y reina. Adórele a Él. Altísimo, al eterno Cordero de Dios. Extienda su mano, iglesia, hacia el altar. Padre, un despertar, Señor, un despertar. Almas se están perdiendo, Señor. Que esta iglesia pueda dimensionar lo que tu palabra hoy dice a nuestros corazones. Señor, que podamos ser un pueblo que diga: hemos hecho la tarea. Siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que nos mandaste. Una iglesia que vez tras vez busca más de la presencia del Rey. Que podamos transmitirle a otros unción, poder y gloria. Barranquilla nos necesita, Colombia te necesita.
Basta ya de estar pensando nada más en tus deleites. Basta ya de estar pensando nada más en tus necesidades. Basta ya de estar pensando solamente hacia adentro. Hay miles que te necesitan. Hay cientos que te necesitan. Hay mujeres, hombres, niños, adultos, adolescentes que te necesitan. ¿Dónde está tu decisión? ¿Dónde está tu convicción? ¿Dónde has puesto el don? Aviva el don que está en ti. Aviva el don. Cuídalo, guárdalo. Dios lo ha puesto en tus manos para que le sirvas en medio de los tiempos. Dígale, iglesia, aviva tu obra en medio de los tiempos. Una iglesia que ame el monte, que ame la presencia, que ame, no importa la incomodidad, no importa el mosquito o el polvo, no importa nada. Señor, yo estoy donde hay que estar. Quiero ser ese soldado, quiero ser esa mujer valiente, quiero ser ese hombre entregado. Quiero entregarme a tiempo y fuera de tiempo, morir a mis pasiones y deleites, morir a mis obras, para que tú seas en mí, Señor, y yo pueda ser en ti. Pídalo, 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 pídalo ahora, pídalo ahora, pídalo ahora. Un incremento de unción, un incremento de unción, un incremento de unción. Pida, pida, pida ahora, pida ahora. Pida ahora, pídale, pídale, pídale al Señor. Basta ya de perder el tiempo. Basta ya de perder las oportunidades. A alguien levantará Dios. Si no lo hago yo, alguien Dios levantará. Pero de que alguien hace su obra, alguien la hará. Porque Él no se va a detener en los intereses de esta nación. Oh, Espíritu de Dios, exáltale. Oh, aleluya. Grande eres, Señor, eres grande, oh Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Al que vive. Oh, eres grande, eres grande, eres grande, eres grande, eres grande. Oh, Espíritu de Dios, tú estás en este lugar. Grande eres, Señor, eres grande. Y los que están en las sillas, si alguien dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, este es el día. Decirle, Señor, cuentas conmigo. Nunca se olvide de este día y de esas palabras. Si usted le dice al Señor, cuentas conmigo, envíame a mí, Señor. Si mis hermanos no lo quieren hacer, yo lo voy a hacer. Entonces póngase ahí en las manos del Señor. Quizás usted es nuevito, nuevita, quizás apenas estás comenzando, pero nunca pierdas la pasión. Dile, Señor, aquí estoy yo. Cuentas conmigo, Señor. Cuentas conmigo, Señor. Si hay que renunciar a cosas, renunciaré a cosas, con tal de servirte a ti, con tal de cumplirte a ti, Señor. Pídale, pídale, usted que está allá, clame con el Señor y comprométase con el Señor. Pastora, aún no me he bautizado, póngase ya allí en las manos del Señor. Esto no es del que corre, esto es del que cree, del que se dispone. Créale a Dios, créale a Dios. Él usa al que está dispuesto. Él usa a la que está dispuesta. Si el otro no quiere seguir, que no siga. Si la otra no quiere seguir, él se está perdiendo, ella se está perdiendo el privilegio. Yo no lo voy a soltar, Señor. Aquí estoy, dígale, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Nuevas fuerzas Él imparte, nuevas fuerzas Él da.
Aquí estoy, Señor, cuentas conmigo. Muero a mi carnalidad, me muero a mi vida, muero a mis ideas y vivo para ti, Señor. Me dispongo a ti, oh Dios, me dispongo para ti, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, pida, 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 pida. Dígale, aquí estoy, Señor, aquí estoy, oh Dios. Oh, shokatarama sokoto roma keisha katarama keisha. Oh, aleluya, 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 aleluya. Toma la mano de tu hermano y levántala al cielo ahora. Toma la mano de tu hermano y levántala. Levantamos nuestras manos, levántela ya. Levántela en señal de victoria, en señal de que sí lo voy a hacer, en señal de que aquí estoy yo, Señor. Caiga quien caiga, avanzo mirándote a ti, Señor. Levanta, levanta la mano de tu hermano, levanta la mano de tu hermano, levántalo, levántala, levántalo allí. Dile, cuentas, cuentas, cuentas conmigo, mi hermano, mi hermana, cuentas conmigo, cuentas, 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 cuentas. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aplaude al Señor. Aplaude a Dios. Aplaude a Dios. Aplaude a Dios. Aplauda, Señor.